Bueno, para dar paso a las preguntitas que tenemos ya preparadas, queríamos empezar preguntando sobre qué la motivó o cómo fue su acercamiento hacia el campo de la psicología, qué la llamó hacia ahí. Ya, perfecto. Muy bien. Eh, a ver, les voy a ser muy honesta. Cuando tenía 17 años todavía, estaba convencidísima, toda mi vida estuve convencida que quería hacer medicina. Es más, mi punto era la medicina, postulé para medicina, entré en medicina, luego descubrí que me gustaba del área de la medicina, claro, ciertas cosas, y más que todo por conocer temas biológicos, ¿no? Pero era muy asquiente, bastante asquiente en realidad. Entonces, no podía estar en contacto con sangre ni nada de esas cosas porque era muy sensible ante eso. Y más bien fue como que en una casa abierta que se hizo acá en Cuenca, hay una que se llama la Universidad de Azuay, hubo una casa abierta que nos llevaron a los estudiantes de los colegios. Y tuve la oportunidad, nunca me interesó la psicología, les voy a ser honesta, nunca. Ni siquiera me llamaba la atención, y eso que tenía en el colegio, tuve clases de eso y nunca me llamó la atención. Fue cuando llegué a la casa abierta, en donde conocí un poco de algunos de los reactivos, en donde tuve un acercamiento de personas que estaban en su último año de psicología y que a través me acuerdo clarito que era el TAT. Próximamente ustedes me imagino van a ver este test, es un test proyectivo bastante interesante, en el que me dijeron, a ver, cuéntame, haz una historia con esta imagen de aquí. Yo hice mi historia así toda como cual chica con mucha imaginación y en realidad había proyectado muchos de mis conflictos en ese momento. Y me dijeron, a ti te pasa esto, 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 esto. Yo, ¿qué? Son brujos, ¿no? Entonces fue como que, digo, ¿cómo saben eso? Me dijo, a través de ahí me explicaron que las personas a través del dibujo, de la redacción, inclusive netamente cuando es algo muy fluido, libre, espontáneo, aflora nuestro inconsciente, en donde están almacenados nuestros recuerdos más significativos que a veces no quieren ser expresados de manera consciente. Entonces, fue eso lo que me llamó mucho la atención y me hizo pensar, dije, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero entender a las personas y quiero poder ayudarlas, porque siempre me decían que yo tenía esa capacidad de hablar con la gente y darles tranquilidad aparentemente, y según yo entré con la idea de que quiero ayudar a la gente, pero en realidad cuando entré a la carrera me di cuenta que quería resolver primero mis propios conflictos para luego poder ser el fuente o el canal regularizador para que puedan otras personas también resolver los suyos. Eso, eso le cuento. Allá, entonces se podría decir que su acercamiento como tal fue por curiosidad. Eh, Ah, bueno, y sí. dentro de este acercamiento que tuvo, ¿qué fue lo que como que más le enganchó? O sea, desde el principio dijo, quiero psicología clínica o quería alguna otra especialidad. Lo clínico, porque como decía, mi primera intención era medicina. Entonces, la que más se vinculaba por el tema de los trastornos mentales, el tema del equilibrio emocional y todo eso, era clínica. Entonces, ahí sí no tuve duda alguna que quería clínica. Claro. Y bueno, ¿y cuál creería usted que fue su principal dificultad a la hora de afrontar esta situación? ¿En qué sentido? Pero, dificultad en la universidad, dificultad en Claro, las materias. dificultad. Entonces, como usted decía que para medicina se le hacía un poco complicado por lo que era media izquierda, entonces, digamos, en psicología hubo algo que se le pudo haber presentado, que algo así A similar. ver, y yo me di cuenta que mi debilidad, entre mis fortalezas eran súper buenas en el tema de evaluación. Soy muy buena para evaluar, pero vi que no soy muy buena en el área psicoanalítica. Entonces, nosotros en la UDA veíamos mucho a Freud, a Carlos Gustav Jung, y Ana Freud, pero también vimos un año entero, creo, a Lacan. Y creo que Lacan me rompió la cabeza. Entonces, era muy interesante, sin duda. Lacan es muy interesante con sus metonimias y todo, pero entenderle es bastante complicado. Y creo que lo mío no era mi fuerte el psicoanálisis en realidad, al menos el lacaniano. El freudiano sí manejo, pero el lacaniano no. Creo que esa fue mi principal dificultad. Ahora sí, tiene que ser bien complejo. Bueno, nosotros que estamos aún en un nivel abajo, es como que aún no entendemos muy bien, pero sí, hasta donde hemos podido ver, es un poquito complejo, pero no difícil de aprender, no imposible. Bueno, y saliendo un poco ya de este tema académico, ¿cuál fue su acercamiento, primer acercamiento que tuvo en el ámbito laboral? En elaborar. A ver.
En realidad yo desde que empecé a hacer mis prácticas empecé a trabajar. Me quedé trabajando en el lugar donde hice mis prácticas. Entonces, si le comienzo a tomar en consideración esto, diría que fue en un centro de apoyo psicopedagógico para niños con dificultades de aprendizaje y necesidades de liberación escolar. Entonces, ahí fue mi centro de prácticas y ahí mismo, digamos que mi primer trabajo, aunque informal, porque obviamente cobrabas comisiones, no tenías como que tú no eras asegurado ni facturabas, sino cobrabas tus comisiones. Pero considero que fue mi primer trabajo. Allá. ¿Y cómo cree que ha influido este primer acercamiento que tuvo para ahora su campo en el que se encuentra? En realidad me hizo dar cuenta que nuevamente cuáles eran mis fortalezas. De qué es lo que me gusta, por ejemplo, el área de psicopedagógica no es lo que me gusta como tal. En realidad es algo que sé que puedo desarrollarlo bien, pero no es algo como que me encanta, ¿ya? Entonces, como digo, este fue mi punto de partida, pero luego yo ingresé a un municipio, o sea, ya mi trabajo formal con un municipio en donde yo trabajé en el área de protección especial netamente como coordinadora y también como psicóloga. Entonces fue ahí en donde me di cuenta de que existen ciertos factores en los cuales el tema de la salud mental se dejaba muy de lado y al psicólogo nos utilizaban muchísimo más como para completar el equipo multidisciplinario, pues no nos permitían dar un tratamiento como tal. Entonces, creo que todas estas experiencias, el cúmulo de experiencias que vas acumulando en los diferentes lugares donde vas trabajando, te determina dónde vas, hacia dónde apuntas. Hay personas que a lo mejor cuando acaban la universidad van a decir, yo quiero esto, esto es a lo que me inclino. Otros dirán, no, este no, me inclino más por acá. ¿No? A lo mejor alguno quiere trabajar en IDESE, le gusta la vinculación con la área educativa. Chéverísimo, si es que les gusta trabajar con niños, adolescentes en el área educativa, es buenísimo. A lo mejor algunos dirán, no, yo me veo con la bata blanca, yo me veo en un MSP, en un seguro social, porque yo quiero trabajar solo en terapia. Perfecto, y eso lo van a ir discutiendo, ¿sí? Quizás algunos dicen, no, lo mío es la seguridad y salud ocupacional. Entonces, tendrán la oportunidad de irse a una empresa, trabajar en el área de salud y seguridad ocupacional. Dirán, no, a mí me gusta lo legal, entonces se van al área jurídico forense. Entonces, todo va de acuerdo a lo que les gusta y va a irles gustando a lo largo de su carrera. Por ejemplo, a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi experiencia laboral, yo sé que lo mío es la justamente todo lo que es neuropsicopedagógico, sí, pero también sé que lo mío es netamente la neuropsicopatología. Entonces, sé que esas son las cosas que a mí me gustan porque se relacionan con mi primera inclinación educativa, que fue el área de medicina. Entonces, a mí me gusta muchísimo y creo que lo que más me motiva es eso, trabajar con las áreas cerebrales, trabajar con la conducta humana y al mismo tiempo ver cómo poder, a través de la terapia, mejorar ciertos campos, digamos, a nivel neurológico. Y cuando no la terapia ayuda, sino necesita netamente el apoyo ya químico, farmacológico, desde otro tipo de profesional. Pues esos, digamos, que son mis fuentes y los canales a los que yo me voy. Claro, y eso es muy importante, ya que, claro, usted está en su punto ahorita, es que en base a todo lo que ha venido experimentando y probando, ha llegado, supongo, a un entendimiento más o menos lo que usted se desempeña mejor, o en las actividades que Ujú. usted ha sabido manejar mejor. Bueno, y en este tema de la parte laboral, tal vez nos podría comentar alguna experiencia que le haya resultado enriquecedora o un poco, claro, enriquecedora tal vez. Ya, a ver, es que, a ver, en el campo laboral son algo. Lo que pasa es que, bueno, ya cuando entren a la vida laboral van a darse cuenta que hoy día es complicado para los psicólogos. Claro, es mucho más amplio que antes, pero es complicado para los psicólogos porque conseguir un nombramiento, decir aquí voy a estar siempre es complicado. Nosotros por lo general entramos a proyectos en donde son de cierto tiempo, ¿no es cierto? Y trabajas con cierto grupo de población. Trabajas en un municipio en donde ustedes saben que el periodo es de 4 años máximo y se fueron. Entonces, lamentablemente no hay como tal esa estabilidad para que estés en un solo campo o como para que tengas para escoger a dónde te quieres ir. Entonces, hoy en día puedo decir, yo estoy en mi consultorio y claro, trabajo en una fundación, pero estoy en mi consultorio en donde hago lo que a mí me gusta. Puedo mencionar de que, bueno, en realidad de las terapias que he podido ir desarrollando juntamente con mis pacientes ha dado buenos resultados. No puedo decir que soy una gángster en el área en mi área, pero puedo decir que se han conseguido buenos resultados, pero cuando dejas de ser tan mecánico.
¿A qué me refiero a eso? Muchas veces, y les voy a dar como un consejo, no consideren que una técnica que van a aprender sin duda en su universidad, la van a tener que aplicar así paso a paso, paso a paso, paso a paso, y que no se tienen que saltar ninguno y van a ser como si fueran unos robotcitos que están desarrollando algo porque no les va a funcionar. En realidad, la parte práctica es mucho más el poder generar esa empatía primero con tu paciente, es decir, el famoso rapport, conseguir eso, porque créeme que hoy en día en las nuevas oleadas psicológicas que se mencionan, la famosa terapia de tercera generación, lo que más se nota o denota la importancia es el vínculo que tiene el profesional con el paciente, porque ese es un nexo importante, que debe también tener cierta marcación o límite para no generar ninguna transferencia por otra transferencia. Pero la clave más que todo está en cómo puedes relacionarte con tu paciente, marcando obviamente, como digo, los límites y ver la evolución de tu paciente. Ver, por ejemplo, voy a mencionar uno de los casos que acabo de dar de alta. Llega una joven de 26 años de una familia socioeconómica alta. Ella tiene 26, yo le decía, admiro mucho, porque claro, ella es profesional, se compró un departamento a los 26 años, tiene su propio negocio, tiene un carrazo, o sea, viaja, o sea, tiene una vida muy, muy buena a nivel socioeconómico, ¿no? Pero todo por su mérito propio, porque desde jovencita se dedicó a buscar la forma de emprender y crear sus propias fuentes de ingresos. Entonces era muy buena en eso, pero nos dábamos cuenta de que ella lo que buscaba era más y más y más y más. Entonces, cuando ya la persona empieza desesperadamente a buscar más y más y más, es porque existe algo que quiere llenar por ahí, famosas carencias. Y ustedes han de escuchar a lo largo de su periodo las carencias afectivas. Quieren llenar los vacíos. La humanista habla de los llenar los vacíos. Entonces, en efecto, nos dimos cuenta que ella tenía ciertos problemas de autoestima, dados porque ella sufrió bullying durante la escuela y el colegio por su sobrepeso. Entonces ella lo que buscaba era la satisfacción a través de la comida, porque todavía mantenía un peso bastante elevado, y buscaba la aprobación a través de proyectos, porque mientras más proyectos hacen, se fijan en lo exitosa que es a nivel económico y dejan de lado de que ella no es aparentemente agraciada ni tenía una buena contextura, por decirlo así. Otro de la sintomatología que ella presentaba, ya les voy a preguntar a ver qué cuadro tiene, pero otra de la sintomatología que ella presentaba era que ella se rascaba muchísimo. Ella tenía su piel llena de costritas, de lo que se rascaba, rascaba y tenía las piernas, sus brazos, su espalda, su pecho, lleno de carachitas que se producían por todo lo que se rascaba. Aparte, ella, si se ponía en frente de alguien, se ponía roja, 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 no podía hablar, tartamudeaba y huía. Entonces, porque sentía que pasaba vergüenzas, o sea, como ella me decía, me hago la foca. Entonces, esas eran las sintomatologías que ella presentaba. Ahora, no sé cuántas están en su carrera, pero les pregunto, ¿qué creen que pudo haber tenido ella o qué creen que tenía ella en aquel momento? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que puede ser alguna especie de obsesión, tal vez, como está medio obsesionado con algún pensamiento y lo está proyectando en aspectos físicos como rascarse o estar nerviosa. Mis compañeras. Bueno, yo en cambio considero que aparte de lo que Leo mencionó, podría ser también parte de un principio de ansiedad. Por ejemplo, el hecho de rascarse mucho lo que es la piel hasta llenarse de costritas, como usted mencionó, ya es un síntoma ansioso, de hecho, y puede llegar a ser un cuadro grave. Pero también tomar en cuenta que como usted también mencionó, dijo que ella tartamudeaba o se ponía roja al hablar, entonces también puede ser algún trastorno de persona social, o sea, que teme bastante a estar en público, teme bastante a hablar en público, probablemente por las burlas que cuando estaba en su niñez recibió, probablemente. Entonces, bueno, yo considero eso. Ya, muy bien. Bueno, vamos por ahí, ¿ya? En realidad estamos hablando de trastorno de ansiedad, en efecto. Lentamente existen las famosas fobias sociales, ansiedad social. Entonces ella presentaba eso. Delante de la gente no podía hablar, se ponía roja, nerviosa, se le dificultaba hacer amistades, había un grupo grande de personas se alejaba porque no sabía cómo vincularse con ella. Ya lo que se trabajó netamente con ella es obviamente terapia cognitivo-conductual,
que muchas de sus conductas y sus reacciones emocionales iban ligadas a sus pensamientos, a esas creencias irracionales que venía sosteniendo a lo largo del tiempo, desde su infancia. Yo en terapia no regreso mucho a la infancia, a trabajar en la infancia y las diferentes etapas, porque eso más lo manejan los psicoanalistas. Yo, como les dije, lo mío no es eso. Pero sí identifico el punto de partida para poder entender y que la persona lo entienda y con eso poder trabajar en su presente, en su aquí y en su ahora. ¿Ya? Fue eso lo que nos ayudó bastante a generar un proceso de reestructuración cognitiva, es decir, cambiar sus pensamientos, porque al cambiar sus pensamientos cambiamos sus emociones, cambiamos sus conductas y su vinculación social. O sea, en las últimas sesiones me decía, Doc, saqué un viaje y me voy con unas amigas, nos vamos a ir de viaje y ya no voy a dar paso atrás, no voy a retroceder, ya me voy de viaje. Sacó un viaje para irse con sus amigas, decidió dejar de depender, que dependía mucho de sus papás, en el sentido de aprobación de ellos, y decidió coger y decir, bueno, me voy a independizar por completo, estoy tomando mis propias decisiones. Entonces son las reacciones que ella tuvo. Las costritas, ya ustedes solamente le van a ver las marcas, las lacritas, ya no tiene ninguna costra. Logró justamente controlar su ansiedad social, porque es que era simplemente un síntoma, ¿no? Porque como no sabía cómo relacionarse con la gente, pasaba rascándose, rascándose. Pero al rato que empezó a relacionarse con ellos, ya no necesitó rascarse, ya no necesito hacer. Claro que buscamos un efecto conductual también de apoyo y soporte, entonces sí usamos también la liguita, cada vez que sentía que se rascaba, o el que jalaba la liguita, como netamente un estímulo para darse cuenta de que estaba rascándose, ¿sí? Lo que ayuda bastante en este sentido, en la primera etapa, por decirlo así. Entonces, al final, el resultado, creo que de los más favorecedores fue que ella, que tenía tedio, rechazo por completo a las dietas, empezó a hacer justamente no una dieta, cambiamos el significado de la dieta, usamos alimentación saludable, reestructuramos hasta esas ideas, utilizamos nuevos términos y ella ahora se alimenta saludablemente, tiene un estilo de vida saludable, entonces ella va al gimnasio, ella se alimenta bien, ella ya no toma refrescos ni nada, ella toma agua, ella ya no se rasca, va a salir de viaje con sus amigas, decidió inclusive aplicar para una beca y se va a ir a España justamente a estudiar en una de esas universidades de chefs profesionales. Entonces, esos fueron los grandes logros, desde ver cómo inició hasta ver cómo terminó. Pero claro, a veces uno pensará, hacemos esto en 2 por 3, para nada. En realidad, esto es un proceso que nos ha llevado 6 meses conseguir. Entonces, que todos los pacientes se adhieran a la terapia y al proceso no es tan fácil. ¿Ya? Por eso les dije que la más importante al comienzo siempre es la relación que tenemos con ellos, el rap, que es la base de muchas cosas. Ujú. Eso te puedo contar. Claro, bueno, y para dejar un poco ya mi sección para que puedan seguir mis compañeras, quiero hacerle una última pregunta por mi parte, por el momento, que es acerca de que, base a estas experiencias que ha tenido, tal vez su perspectiva que tuvo al inicio de la carrera cambió o se ha modificado y cómo más o menos se ha ocurrido esto. Ok. A ver, yo te soy honesta, yo amo mi carrera. Creo que mi mejor decisión fue seguir la carrera que tengo al sentido de satisfacción personal. O sea, es mi vocación, es lo que me gusta. Amo hacer lo que hago. Y creo que sin duda eso es bastante gratificante para mí. Lo único que como profesional puedo decirte que es bastante frustrante y que hace como que sea bastante conflictivo lidiar en este mundo profesional es el tema de la falta de valor o de prácticamente de la minimización de nuestro trabajo que lo realizan y que lo consideran inclusive desde las entidades mayores, las públicas, desde el mismo gobierno que no le da la prioridad necesaria a la salud mental. Entonces, nuestro trabajo se ve bastante excluido en comparación con el trabajo que hace un médico. Entonces, consideran que el médico es muy importante y eso sí no puede faltar nunca, porque prioriza mucho la salud física, pero han dejado muy de lado la salud mental. Y la salud mental es demasiado importante. En países bastante desarrollados, lo primero que está arriba, junto con el área de salud física, es la salud mental. Es salud bucal, salud física y salud mental. Nuestros países, que son subdesarrollados, tienen la salud física, la salud oral o odontológica, y acá está la salud mental. Prefieren ir primero al sacerdote, a la vecina, al curandero. Cuando no mismo, ahí se van recién al psicólogo. Entonces, damos la última opción.
Lamentablemente, igual cuando se van a consulta y saben que es un proceso largo, que no es que llegue una vez y les mandamos curados, hay mucha deserción también del proceso terapéutico y regresan con recaídas muy fuertes. Entonces, esa es la parte frustrante, el que no reconozcan el mismo estado como tal, nuestra importancia, la importancia de nuestro trabajo y que por ende las clases laborales sean cortas, bastante mínimas en realidad en comparación con la demanda de enfermedades mentales que hay. Creo que eso es lo único que me desagrada de mi profesión, eso. Pero de ahí el resto a mí me encanta, yo amo mi profesión en realidad. Listo. Bueno, eso sería por mi parte de las preguntas para que procedan mis compañeros. Ya, muy bien, gracias. Bueno, voy a proceder yo. La verdad, nuevamente agradecerle por estar aquí y ayudarnos con este trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, mi primera pregunta para usted sería, ¿qué otro campo profesional despierta en usted cierto interés? Aparte de lo que ya nos mencionó, que nos había dicho que a usted le gusta bastante lo que es la psicopedagogía y la neuropsicopatología. Entonces, aparte de esos dos campos, tal vez en algún momento de su vida usted sintió cierto interés por otro. Es que lo mío es lo neuro, es la parte neuropsicológica. A ver, la parte neuropsicológica yo la vinculo con muchas cosas. Es, por ejemplo, la neuropsicológica le uno bastante con la pedagógica para poder evaluar, por ejemplo, un trastorno, a ver, del aprendizaje, por ejemplo, un déficit de atención con hiperactividad, un trastorno específico del lenguaje, una discalculia, ¿qué puedo decir? A lo mejor un problema de adaptación escolar, por ejemplo, en niños y adolescentes, ¿ya? O inclusive para poder identificar un trastorno posicionista desafiante, cosas de niños y adolescentes. Pero, por ejemplo, en el área netamente de la psicopatología, en cambio, lo que me gusta, justamente me apasiona, es por el hecho de que en los adultos, que es donde más rebotan muchas patologías, vienen ya los trastornos de personalidad, los trastornos de ansiedad o los trastornos del estado de ánimo que se llaman, los trastornos de consumo de sustancias, que claro, eso no es lo que a mí me gusta, pero vienen más las que son ya las patologías de poder identificar. Y hoy en día puedo decir que justo estoy haciendo ya, terminando mi curso de perito de acá en el Ecuador y veo que se vincula mucho justamente todas las psicopatías que hay de las personas que ejercen algún tipo de crimen. Entonces, el poder vincular cómo se encontraba a nivel funcional neurológico, a nivel funcional, a nivel de sus funciones cognitivas, de sus funciones volitivas. Entonces, poder identificar y poder combinar todo esto y poder hacer un informe pericial me parece fabuloso. Por ejemplo, ahora que estoy inmiscuida en estos temas, en realidad me parece un campo maravilloso, bastante difícil, pero muy bonito en realidad. Entonces, creo que si me preguntas cuál es qué es lo que ahora me está buscando mucho, parte de esto es poder vincular el área de neuropsicología con el área forense. Claro, la verdad, como usted dice, y ahorita aprendiendo, ¿no? Ha sido muy importante lo que es la neuropsicología. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo ha sido a lo largo de su inicio, ¿no? Hasta ahora el proceso de crecimiento en esta área, el conocimiento y todo esto dentro de este campo? A ver, en la universidad te enseñan, bueno, en mi universidad nos enseñaron neuropsicología y creo que nos daban las bases. Y fue ahí cuando en efecto determiné que era bastante interesante en realidad. Claro, hay muchas personas que no manejan esto, prefieren orientarse a la psicoterapia familiar directo, a la psicoterapia de pareja, a la psicoterapia individual específicamente, en grupos, etcétera. Pero en mi campo, o sea, como tal, en la universidad, al darme las bases de la neuro, quedaron muchos vacíos, ¿ya? Y fue cuando después hice una maestría en neuropsicología y educación. Cuando yo quise postular para la maestría de neuropsicología clínica, que era lo que más me gustaba, no se encontraba avalada todavía aquí en el Ecuador. Entonces a mí me tocaba estudiar neuropsicología y educación, que a la larga descubrí que es un mundo bastante interesante para trabajar con niños y adolescentes. Entonces, he avanzado en esas áreas, o sea, en esos estudios sobre el área de la neuro. Sin duda, hoy en día estoy acabando prácticamente, bueno, digamos, medio camino de mi segunda maestría,
para poder con las dos ya ingresar, si todo sale bien, ya poder hacer ya un doctorado especializado en el área de neuropsicopatología clínica, que sería el punto fuerte para poder anclar y poder determinar si hacer investigación, inclusive para poder poner luego en práctica, ya inclusive a nivel nacional, pero es un proceso largo en realidad. No ha sido tan corto. Yo cuando me gradué de la universidad pensé que era corto, no ha sido tan corto como parece. Ajá, eso. Claro. Y a lo largo de el ingreso al mundo laboral, ¿no? Ya empezar en consultorio, terapia y todo esto, usted supongo que ha presentado varios obstáculos o desafíos, ¿no? Tal vez nos podría mencionar algunos que usted siente que han sido un poco chocantes para usted y cómo los ha afrontado, tal vez. Ver. La falta de aceptación de una problemática creo que es lo más difícil. Cuando, por ejemplo, yo le digo a un padre de familia o a una madre de familia, su guagua no tiene un problema intelectual, su guagua no tiene un problema de funciones cognitivas, ni de funciones volitivas, ni mucho menos de funciones ejecutivas. O sea, su guagua no tiene ninguna funciones mentales en conflicto. Más bien, el conflicto de su guagua es a nivel emocional, que viene por el sistema familiar del cual él es en el que se encuentra inmerso, en donde existe violencia, existe falta de autoridad, límites. Entonces, eso es lo que está generando esas conductas punitivas de su pequeño. Entonces, es muy difícil lidiar con los papitos que no aceptan su responsabilidad y no, sobre todo, no entienden la importancia que tiene el sistema familiar en las conductas, en el aprendizaje y en el desarrollo, sobre todo de un niño. Entonces, lidiar con ellos y que ellos lo entiendan, lo interpreten de la mejor manera y se pongan en marcha y busquen generar cambios, esa es la parte más dura, pero también la más frustrante, porque créeme que la corresponsabilidad familiar, al menos en nuestro sistema ecuatoriano, es bastante deficiente. Claro, la verdad, como usted menciona, pues muchos padres no son tan responsables en lo que respecta a la salud mental de los hijos, a veces porque pueden ser criados a la antigua y a veces no priorizan, como usted mencionó, tanto la salud mental, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta también. Usted mencionó cuando mi compañero Leo le había preguntado que es importante el establecer un buen rapport, ¿no? Con el paciente. Entonces, yo creo que al igual que mis compañeros, quisiéramos saber, ¿usted tal vez podría brindarnos algunos tips o alguna manera de establecer un buen rapport con el paciente y realizar una buena entrevista con el mismo para que la terapia sea de manera positiva y tenga buenos efectos? ¿Ya? Voy a ponerte un ejemplo fácil. Natieli, ¿se pronuncia así? Perdón, o sea, a lo mejor se Nadie. me pronuncia. Natieli, ok. ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de sentarme y estar conversando con ustedes, porque para mí es estar conversando con ustedes, contándoles mi experiencia, y lo hago de esta manera bastante fluida, natural, como si fuera alguien más de ustedes, me hubiera sentado, me hubiera puesto en esta barrera? A ver, yo soy la profesional, yo soy la magíster, yo soy la que está con diplomado, y ustedes son los estudiantes. Así, en esto, yo acá, ustedes acá. Y era, por ejemplo, cuando Leonardo me preguntaba, ¿tenía alguna otra opción para, no sé qué, para poder, antes de ejercer la psicología, y yo le había dicho, no, siempre quise ser psicóloga. Y desde el principio, cuando me preguntó después, ¿me cuenta alguna experiencia? Le dijera, mis experiencias son buenas. Mis respuestas hubieran sido así, muy directivas, muy cerradas y no daban espacio al diálogo. Hubieras tenido, por ejemplo, Natieri, esa misma fluidez, porque eres bastante fluida en la forma en que me preguntas, muy natural y todo, al igual que fue Leonardo. Hubieras tenido esa misma fluidez si es que yo hubiera presentado esa barrera desde el principio. Yo considero que no, porque pues como usted menciona, el diálogo es lo que hace que, digamos, vaya fluyendo la conversación. Si una de las dos se llegase a cerrar, el diálogo hasta ahí queda, obviamente. Exacto, creo que mi principal tip que te puedo decir, y es más con la práctica, el hecho de que tú tienes que mantener tu jerarquía, es decir, saber siempre que tú eres la profesional y no te vas a poder hacer la chacota con el adolescente, por ejemplo. Pero sí tienes que tener claro que, claro, tú eres la profesional y mantienes los límites, sabes mantener el respeto, pero puedes llegar a esto, al encontrarte con tu paciente y decir, a ver, no soy más que tú, no soy menos que tú, tengo este rol aquí, pero
yo te voy a escuchar porque todo lo que tú me dices es importante para mí, ¿ya? Lo que yo te digo no solamente es importante, lo que tú digas es importante. Y este de aquí es tu espacio seguro. Puedes hablarlo con fluidez, con naturaleza, porque yo te voy a escuchar. Entonces, darle la importancia que tiene el paciente, independientemente de la edad que tenga, es la clave para que ellos se sientan cómodos y seguros contigo, y que tú en realidad no les vienes a juzgar, no les vienes a criticar, ni a hacerte la perfecta o hacerte el perfecto, diciendo como que yo tengo la razón absoluta. No, decirle que eres un ser humano también, también te has equivocado, y la intención es generar o ser un puente canalizador para ellos, para que puedan encontrarse inclusive a sí mismos y regularizar sus conductas, regularizar sus emociones. En realidad no vienes con el afán de ser quien imponga las cosas o demostrarle tu verdad absoluta, sino permitirle ser y fluir a tu paciente. Claro, eso mismo, ¿no? Pues para establecer un buen rapport. Y bueno, ya para finalizar lo que es mis preguntas para que pueda dar paso a mi compañera, yo le quería preguntar, tal vez usted nos podría brindar algún consejo acerca de cómo escoger lo que es un campo de especialización, porque tenemos varios, el clínico, el jurídico forense. ¿Cómo podríamos, tal vez nosotros, si usted podría darnos un consejo, cómo podríamos nosotros escoger alguno una vez que concluyamos la carrera? Bueno, yo les voy a decir, aprendan, ahora sí, aprendan de mis errores muy grandes. Yo cuando me gradué pensé que nosotros podíamos hacer de todo. Y fue en el campo laboral cuando me di cuenta que a mí no me gustaban las adicciones, por ejemplo. Yo hice mis prácticas 3 años en adicciones y pensé que lo mío eran las adicciones y cuando me di cuenta en realidad no me sentía contenta con lo que hacía. No me sentía contenta después de mis prácticas, entonces decía como que, no, no, ahí no es. Dije, en el área de los DS, a mí, dije, nunca quería que me manden a un colegio, jamás, porque decía, no, no, no quiero trabajar con niños y adolescentes, pero era muy buena con niños y adolescentes. Entonces, la intención, creo que yo, porque en realidad yo creo que sí pasé por muchas cosas para entender que lo mío es la neuro, la patología, entenderlo y poder hacer buenos informes. Y fue a través de bastante, en mi caso, ensayo-error, en mi caso. Pero para que ustedes no cometan los errores que en este momento creo que considero que yo los cometí, sería más bien desde ya estudiar, leer, ver, por ejemplo, ver videos un poco sobre el tema de lo que es el área de las adicciones, empezar a ver cómo hacen los procesos de intervención en los centros de rehabilitación, cómo trabajan con las familias, ver cuáles son los métodos que utilizan en estos espacios, ver en el área familiar, por ejemplo, cómo trabajan en la terapia de familia, qué hacen, cuáles son las técnicas o a lo mejor las áreas psicológicas que más influencian, sobre todo en este proceso, ver un poco el área forense, saber a dónde me meto, porque meterse en un informe pericial o un informe forense ha sido bien complicado, porque ustedes ahí están frente a jueces, frente a abogados que te cogen y te despluman, como saben decir, y tienes que tener bases teóricas y bases bien sólidas para no caer. Quedas mal si no haces bien tus informes. Entonces, saber de que tú te vas a conocer bien una patología, pero no solamente la patología, vas a conocer hechos, vas a conocer el área legal, saber de que te manejas en estas áreas. Entonces, ver videos también, leer un poco sobre esto y para poder ir inclinando. Y sobre todo, tratar de vincularse con profesionales de las diferentes ramas que se cuenten desde su experiencia cómo les ha ido y en qué trabajan, cuáles son las, yo qué sé, las dinámicas, las técnicas, las metodologías que utilizan con sus pacientes y qué tipo de pacientes son principalmente los que atienden. Entonces, al conocer de cada una de las ramas que a lo mejor más te interesan y poder ir como que discerniendo cada una, te va a poder ayudar al final, filtrar y decir, ah, ok, acá voy. Hasta ese punto, en realidad es que me gusta más trabajar con la familia, quiero mejorar el sistema, quiero que se eliminen las triangulaciones, quiero que se disipen las coaliciones. Entonces, allá me voy, esto es lo que quiero. O dices, no, me encantan los niños, en realidad soy tan buena con los niños, me encanta la terapia de juego, me encantan las técnicas justamente para que los niños puedan descubrirse a sí mismos, mejoren su esquema corporal, entonces dirás, no, lo mío es los niños, entonces voy a seguir netamente psicoterapia enfocada en niños y adolescentes. Entonces, sabes hacia dónde vas, pero tienes que ir desde ya, filtrando muy bien cuáles son las áreas que más te interesan. La verdad, muy interesante lo que nos comenta, ¿no? Y agradecerle también por todos los consejos brindados. Entonces, ya con eso concluyo mi parte y pues le doy paso a esto. Entonces, pasamos por esa etapa en la que consideraban que el ser humano era netamente conductas, ¿sí?
a una nueva segunda ola. Más o menos estamos oscilando en el año de 1960, si no mal recuerdo, en donde entramos ya en la época cognitivo-conductual, en donde determinaron de que no era importante solamente la conducta, porque estaban siendo bastante, digamos que nos estaban minimizando a los seres humanos como si fuéramos simplemente un conjunto de conductas, pero se estaba dejando de lado la parte emocional y la parte cognitiva. Con la segunda oleada, es decir, con el enfoque cognitivo-conductual, se empieza a considerar la emoción, el pensamiento y la conducta, ¿sí? Entonces, como generadores de cambios, ¿sí? Como generadores de cambios a nivel personal y también que serviría en sus relaciones sociales. Pero una vez que se terminaron esas dos etapas, se dieron cuenta de que inclusive la terapia cognitivo-conductual era bastante limitante. Y se inicia la famosa terapia de la tercera generación o la tercera ola, por decirlo así. ¿A qué indica esto? Esto indica de que se le da mucha responsabilidad a los pensamientos, mucha responsabilidad todavía a las emociones y a las conductas, pero se deja de lado inclusive el hecho de que la persona puede, en cierta manera, tomar sus propias decisiones, ¿sí? Consideran muy importante el síntoma, ¿no es cierto? En la terapia cognitivo-conductual es solo el síntoma y quieren atacar el síntoma, controlar el síntoma, eliminar el síntoma, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ansioso depresivo quiere eliminar el síntoma, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Queremos que la persona deje de tener ansiedad. En la terapia de tercera generación quiere eliminar el síntoma como tal. Quiere que la persona logre entender su síntoma y aceptar su síntoma. Porque, por ejemplo, hay situaciones como un trastorno de ansiedad fuerte, ¿ya? Severo o grave, voy a hablar con términos clínicos, o un trastorno depresivo mayor, que ya es frecuente, es decir, que tiene sus episodios más fuertes, pero la persona normalmente se encuentra en un estado de tristeza, ¿sí? Con este enfoque, la terapia lo que, de tercera generación o la tercera ola, lo que busca es, claro, la persona va a aceptar de que tiene depresión, va a aceptar sus síntomas, va a entender sus síntomas y va a aprender a vivir con ellos de una manera mucho más saludable. Porque la lucha continua contra algo que a veces no puedes controlar y que se te quiere ir de las manos genera mayor preocupación y frustración. Entonces, con esta nueva ola, lo que busca es que la persona no se frustre porque no puede controlar, es entender que a veces no va a poder, ¿sí? Y es aprender a vivir con ello, pero de una manera en la que sepa que ella todavía tiene el poder y el control, ¿sí? Entonces, eso es más o menos cómo ha evolucionado la psicología hasta la actualidad. Ya, ok. Muchas gracias, magíster. ¿Y nos podría contar un poquito sobre su proyecto de la erradicación progresiva de la mendicidad? ¿Ya? Claro, a ver, este es un proyecto del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El MIES tiene 4 ejes de trabajo principal. Bueno, digamos que son 2 troncos, de los cuales hay un tronco que está destinado ya con los proyectos de trabajo con la gente. Dentro de estos está protección especial, está el Centro de Desarrollo Infantil, los centros gerontológicos y los centros de atención para personas con discapacidad. El área de justamente la erradicación de la mendicidad está enfocada en el área de protección especial, ¿ya? Lo que busca es trabajar con niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad que se encuentran en condición de vulnerabilidad y en situación de mendicidad, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos? Aquí no es que yo trabajo sola, para nada, más bien este es un trabajo bastante fuerte porque lidiar con la mendicidad en el Ecuador al menos es durísimo, y por ende, nosotros contamos con un equipo completo. El equipo viene con promotores sociales, que son los primeros que entran a la calle, a territorio, e identifican a las personas que se encuentran realizando mendicidad. Y a veces se trata de trata de personas, no solo es una mendicidad, es trata de personas. Ellos van a territorio, pasan al siguiente filtro que viene ya con trabajo social. Ellos digamos que son el fuerte en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque son los que identifican qué tipo de situación en realidad es y qué tipo de o qué condición de vulnerabilidad presenta. Pues, por ejemplo, ellos dirán, esta persona se encuentra en el quintil 1, en el quintil 2. No sé si han escuchado el tema de los quintiles. Sí, ¿no? ¿No? Y sí hemos estado viendo eso últimamente, en lo Ya. de simetría y... Ya, perfecto. Entonces, ellos ven si se encuentran las personas en el quintil 1 o quintil 2. Entonces decimos, ok, está en el quintil 1, cumple con las condiciones
o los criterios de inclusión para considerarse dentro del proyecto, entonces ve cuáles son las necesidades personales, necesidades familiares, necesidades socioeconómicas de la familia y pasa al área de psicología. Ahora vamos nosotros, que somos el último punto de filtro, digamos. ¿Qué hacemos nosotros? Y la parte más, bueno, más complicada en este campo, puedo decir, es normalmente nosotros en consultorio con los MSP y eso, son los pacientes los que vienen y nos buscan, ¿no es cierto? Y en cierta manera ese es el enganche. Ellos me buscaron, yo no les busqué. Aquí es al revés. Yo soy la que les busco, ¿ya? Soy yo, la psicóloga, la que va donde ellos y busca recoger su información, hacer su historia clínica, hacerle las entrevistas. Entonces, cuando ellos no vienen voluntariamente donde mí, sino soy yo la que voy donde ellos, es mucho más difícil establecer el rapport. Es mucho más difícil establecer una alianza porque ellos generan barrera y resistencia porque saben que lo que están haciendo es mendicidad y aunque no sea penalizada ante nuestra ley ecuatoriana, al menos para adultos, es penalizada para los padres, para los progenitores de los niños, niñas y adolescentes, por negligencia, ¿sí? Entonces, eso, imagínense, mi hijo estaba haciendo mendicidad, encima viene el niño donde nosotros, viene a querer abordarle la psicóloga, ¿qué información quiera sacar? Ahí está. Es una barrera completa hacia los psicólogos. Entonces, digamos que el punto fuerte es de eso, poder romper estas barreras y poder generar en ellos la confianza de poder decirles, a ver, yo no vengo a causarles daño, yo no vengo a quitar a los niños, yo lo que vengo netamente es a poder conocer un poco más de ustedes, conocer un poco más de su historia y poder ver la manera en cómo mejorar el nivel emocional familiar de ustedes. Aquí en estos proyectos nosotros no manejamos eje 1, eje 2, digamos, del diagnóstico, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un diagnóstico multiaxial. Existe el eje 1, eje 2, eje 3, eje 4 y eje 5. Eje 1 y eje 2 son netamente trabajados por los psicólogos y también por el área de salud mental. El eje 3 netamente por salud mental y salud física, por ejemplo, médicos, neurólogos, psiquiatras y todos los que intervengan, ¿ya? Y el eje 4 es donde nosotros abarcamos, que es el área netamente psicosocial, ¿ya? Por eso trabajamos mucho con trabajadores sociales. Y vemos, por ejemplo, que hay dificultades en el estilo de crianza. En eso intervenimos nosotros. Pero si encontramos un trastorno de personalidad límite, encontramos un trastorno de personalidad obsesivo, o te encontramos un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, o encontramos un trastorno depresivo mayor, ese es el limitante de nosotros. Nosotros aquí en estos proyectos que son netamente de vinculación social, no trabajamos patologías, derivamos, porque nosotros tenemos fichas de derivación, y las derivamos al Ministerio de Salud Pública. Ellos son los encargados de tratar la patología. A nosotros nos encargan eje 4, situaciones psicosociales, mientras que el área de salud, como tal, el MSP, se encarga ya de la área clínica patológica, es decir, se encarga de todas estas problemáticas mayores que requieren de un proceso continuado, es decir, de una intervención semanal. Nosotros en nuestro campo no podemos, porque llegamos a tener 160 usuarios. Entonces, atender a 160 personas en un mes, pues entonces, lo que hace son seguimientos, psicoeducación, llegas y das a la familia cuáles son las estrategias de manejo conductual en casa y luego vas y chequeas cómo les va. Eso sí puedes hacer. Pero de ahí decir que vas a dar terapia, nosotros no damos terapia, nosotros damos psicoeducación, damos seguimiento, damos asesoría, acompañamiento. Eso hacemos en nuestra área de trabajo aquí. Magíster, y otra pregunta, ¿cómo realiza el proceso de la entrevista en este tipo de casos, ya que usted es de la que se acerca al paciente y qué dificultades sabe presentar? Ya, como te dije, las dificultades principales son estas de que como no vienen voluntariamente y como existe este antecedente de negligencia muchas veces o casos de la junta como tal, hay resistencia por parte de los padres y por ende la información colateral que necesitas en el caso de niños, niñas y adolescentes es bastante limitada, ¿ya? Para desarrollar una entrevista con ellos, yo sí, del área personal y profesional y la práctica que hemos tenido, es más, enfocarnos a generar una vinculación de diálogo, netamente un diálogo con ellos. Tratar de no estar escribiendo, porque lo típico que piensan es que van a salir, van a coger su hoja, tienen todos los ítems donde que tienen que preguntar, cogen su esferito y van a decirle,
Me ayuda con sus nombres y apellidos completos. Tin. Fecha de nacimiento. Tin. Dame su edad. Tin. Piensan que todo. ¿Cuál es tu motivo de consulta, mesero? ¿Por qué está aquí? No. Olvídense, al menos en nuestra área, eso no funciona. Ya, en nuestra área funciona, en realidad, mi señora, por temas justamente laborales, muchas veces yo voy a tener que utilizar inclusive una grabadora, o a lo mejor mi celular va a estar grabando, o voy a tomar ciertas notas de cosas importantes. Mencionar por qué, porque ellos tienden a estar mucho a la defensiva, ¿sí? Entonces es como que voy a tomar ciertas notas, o a veces voy a grabar, o quizás tenga que hacer un video de esto para yo poder inclusive tener la información. Primero. No olvidarse que cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, generar el consentimiento informado primerito, ¿ya? Y mencionar y hablar con la familia y decir, bueno, en este caso, con la persona que vayamos a entrevistar, ya sea un niño o niña, ya con su consentimiento previo, es decir, bueno, cuéntame, me decía tu mami que te llamas Carlos Alberto, ¿ya? Entonces, Carlos, ¿te gusta más Carlos o te gusta Alberto? No me gusta ninguno de los dos. ¿Cómo te gusta que te llamen? Me gusta que me llamen Beto. Ah, ya, muy bien, Beto. ¿Cuántos añitos tienes? Mi mendo dice, tengo 8 años. 8 años. Ustedes tienen que ser muy astutos porque tienen que saber en qué grado debería él estar, ¿sí? Entonces, tú debes estar entonces en cuarto de básica. Sí, qué chévere. ¿Y en qué cuarto? Estoy en cuarto A, B, C, D, lo que sea. Perfecto. ¿Y te gusta tu escuelita? Sí, ¿en qué escuelita estás? Ta, 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 ta. Muy bien. ¿Y cómo te llevas con tus amiguitos? Me llevo bien. Ya. ¿Tienes tus mejores amiguitos? Sí. Se llaman tal, tal. ¿Qué haces con tus amiguitos? Ta, 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 ta. En el recreo, ¿sí juegas con ellos? Sí, aquí juegas. Ya. Quizás alguna vez te han molestado en la escuelita. Sí. ¿Quién te ha molestado? Unos niños más grandes. ¿Y qué te han hecho? Me han pegado. ¿Ya? De esa manera, tú sacas la información con ellos. No esperemos de que vamos a ir y nos va a contar directamente respondiendo a las preguntas. Eso no va a pasar. Es igual que un adulto mayor que nosotros entrevistamos. Decimos, doña Marita, ¿cómo está? Déjeme sus nombres y apellidos, por favor. Entonces le va a decir tal, tal. Recuerden que al ser adultos mayores, por ejemplo, ellos tienden a tener mucho más esto de que no nos escuchan bien y a veces somos guambras, como dicen ellos. Aquí en Cuenca al menos llaman el guambra. Entonces no nos van a considerar como que, como la doctora o el doctor, son los guambras que vienen a preguntar y vienen a estar de metidos. Entonces, doña Marita, ¿cómo le va? Cuénteme. Dice, doña Marita, digo, yo estoy viendo su cédula, ¿usted ha sido divorciada o usted ha sido viuda? Sí, soy viuda. ¿Y qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo se quedó viuda? Entonces le va a decir hace 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé. Entonces, ahí ustedes van a empezar a preguntar, ¿y cómo se lleva con su marido? ¿Y tuvieron hijitos? ¿Cuántos hijitos tuvieron? Entonces empiezan a hacer las preguntas. Quizás no de esa manera sistemática que uno espera, porque lamentablemente, al menos en mi área, no puede desarrollarse de esta manera, pero sí vamos obteniendo toda la información y ustedes tienen que ahí sí manejar muchísimo eso de captar información, retener información. ¿Por qué? Y saber también generar conexiones para poder al final recabar todo lo que necesiten sin necesidad de ser tan sistemáticos, sino ser más humanos, ¿ya? Porque nuestros usuarios, que a la larga ya de por sí vienen con vulnerabilidad, necesitan ser tratados de manera humana, no como si fueran un experimento de investigación, sino como personas que necesitan que a lo mejor alguien escuche. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te puedo decir en el área de lo que es entrevistas clínicas, al menos en lo que es proyectos sociales como el Mix. Bueno, y ya creo que para dar por concluido también la entrevista, por respetarse su tiempo también, quisiera pedirle, no sé, algún consejo que nos pudiera brindar, que de repente le hubiese gustado a usted recibir al momento de que fue estudiante. Eh, la verdad, creo que le agradezco mucho a mi universidad cómo me preparó. En ese sentido, no puedo quejarme porque yo tuve cámaras de GESEL, yo tuve prácticas desde tercer ciclo, tuve la oportunidad de hacer bastante encuentro comunitario. Me prepararon bastante para el medio laboral. Como les dije, mis prácticas me permitieron hacer ya mis primeros trabajos como tal. Entonces, no puedo decir, o sea, no podría mencionar algo que me faltó de la universidad. Este,
porque no encuentro algo como tal. Quizás aprender un poco más de psicoterapia, quizás podría ser algo de lo que me faltaría, me faltó aprender un poco más de psicoterapia, es lo que podría mencionar. Y claro, conocer un poco más de lo que es investigación, porque creo que depende de la rama a la que te quieras ir, si la profesionalizante o la de investigativa, pero creo que sería bueno conocer un poco más de investigación dentro del campo de la psicología. Eso podría mencionar. Listo. ¿Y de repente alguna recomendación que nos pudiese dar para futuro? Manténganse, manténganse como están. Sin hacer preguntas tan estructuradas, o sea, pues poco y con los términos más profesionalizantes del mundo. Somos psicólogos, los psicólogos, claro, manejamos técnicamente la información y conocemos y buscamos conocer el mundo mental, pero somos humanos también. Entonces, traten de tener más un acercamiento personal con las personas, redundando, un acercamiento más personal antes que tan sistemático, tan metodológico, sino sí, mantengan el método, sean bastante éticos, bastante profesionales, manejen correctamente sus líneas, pero busquen hacerlo o busquen mediar entre el ser profesional bastante técnico, pero también el ser humano. ¿Para qué? Para que inclusive así como pasa ahora, en una entrevista sea fluida, sea como un conversatorio y no se vea tan formal y tan, digamos, como que bastante pragmático que no me permita fluir, ¿sí? Entonces, esa parte de ustedes, manténgala, fortalezcanla para que inclusive les sirva mucho para crear rapport, empatía con sus pacientes a posteriori, cuando les vea en el mundo de laboral. Listo, creo que no tendríamos algún otro tema que abarcar, no sé, tal vez mis compañeras. Entonces, por mi parte, solo quedaría agradecer el tiempo que nos ha brindado y desearle éxitos de aquí en adelante en su fundación y tanto en las actividades que está desarrollando. Bueno, Muchas de mi gracias. parte también agradecerle, disculpe, por el tiempo que se ha tomado y nos ha brindado también. También, pues, gracias por las enseñanzas que nos ha dejado. Siento que tanto mis compañeros como yo hemos aprendido bastante sobre neuropsicología, sobre lo que es el proyecto que está llevando a cabo. Entonces, la verdad, agradecerle por los consejos y todo lo bueno que nos ha dejado y, bueno, esperamos verla en otra sesión, ¿no? Bueno, por mi parte igual, Magíster, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos compartido sus enseñanzas. Y creo que estamos totalmente agradecidos y pues eso. Chévere. Más bien, muchas gracias a ustedes. Bastante, como les digo, bastante comunicativos, bastante expresivos. Qué lindo, manténganlo. Esto es algo súper lindo que se debe tener como profesionales. Les mando un abrazo inmenso, mucha suerte. Sigan la especialidad, que sigan, háganlo con el corazón, aunque suene muy romántico de mi parte, pero cuando uno hace lo que ama, disfruta lo que hace, ¿sí? Busquen disfrutar lo que hacen, diviértanse, aprendan, investiguen y siempre traten de mejorar y ser los mejores en lo que decidan hacer, ¿sí? Eso les puedo desear, muchos éxitos profesionales y nos estaremos viendo posteriormente ya dentro del campo laboral como colegas. Listo, Magíster, muchísimas Muchas gracias. gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias, igual. Gracias igualmente.